Publicistas Radio. Nuevamente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Desde luego que es lamentable el ya no tener a nuestros camaradas con nosotros físicamente, pero bien vale la pena, en el caso de nuestro compañero Popeye, que hagamos un esfuerzo por seguir su ejemplo de lucha y de participación. Y nosotros tenemos que seguir pensando esos trabajos porque, como lo hemos venido informando, es necesario que paulatinamente avancemos en la reincorporación de todos los agremiados al sindicato a la vida sindical precisamente. Justamente en ese terreno, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, por la tarde, tuvimos una histórica asamblea aquí en este territorio. Histórica no solamente por el tema central que se discutió y se acordó aquí resolver, el proceso de revisión salarial para los trabajadores de la generadora Fénix, que por cierto la asamblea acordó que se aceptara el incremento del 3.7% a los salarios diarios de nómina para todos nuestros compañeros que laboran en Generadora Fénix. Y con ello, evidentemente que concluyó el proceso de revisión salarial. Ese hecho, tan solo ese hecho, es una parte importante que ha recuperado nuestro sindicato a partir de haber logrado emerger de las cenizas, toda vez que el gobierno buscaba, y sigue buscando, por cierto, pero los momentos más difíciles, más complicados, se vivieron a partir del 10 de octubre de 2009 y desde ese momento nos quedó claro que la intención del gobierno era desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. En esas circunstancias pudimos reintegrar la fuerza de la organización una vez que nos repusimos medianamente, nos repusimos del golpe, emocionalmente pues afectados, pero haciendo acopio del histórico ejemplo, la enseñanza que nuestros fundadores, esos grandes sindicalistas que le dieron vida a esta organización, proyectaron para que en circunstancias como la que sufrimos con el maldito decreto, el sindicato pudiera salir adelante. Tiene mucho que ver entonces lo que el estatuto señala para esos casos difíciles, y entendimos que era el momento histórico para que activos y jubilados, haciendo caso pleno
del mandato estatutario, hiciéramos hasta lo imposible por evitar la disolución forzada de nuestra organización. Por eso es importante, cuando mencionamos a todos aquellos compañeros que, como el Popeye, desde esos momentos estuvimos dispuestos a llevar a cabo, a cumplir plenamente con esa obligación estatutaria de defender a nuestra organización sindical. Y tuvimos muchas oportunidades de reclamarle al gobierno, no solamente en las instancias judiciales, sino de manera principal en el organismo liquidador que es el SAE, en donde después de las argumentaciones en los distintos temas y problemática que les planteamos, reconocían que el sindicato tenía razón, pero que ellos simplemente no tienen facultades para acordar nada con la organización. Y se apegaron al laudo que en el 2010 emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dando por concluidas las relaciones obrero-patronales. Es decir, dando por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y en esa circunstancia fueron distintos funcionarios del SAE que reconocían la existencia de hecho del sindicato, pero no de derecho. Sin embargo, gracias a la movilización del sindicato, al movimiento de resistencia, gracias a la directriz que atinadamente estableció nuestro Comité Central, encabezado por el camarada secretario general Martín Esparza Flores, fuimos avanzando a pesar de los pesares. Y así llegamos al 6 de octubre de 2015. Esa es una fecha histórica y por eso decimos que también es histórica nuestra asamblea que hace 8 días por la tarde, el miércoles por la tarde, llevamos a cabo, porque justamente el 6 de octubre vence la vigencia del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones entre los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano Electricista y la empresa de generación Fénix. Y ese es un hecho tangible, ese es un hecho histórico que no debe dejar a dudas de lo que decimos que el sindicato emergió de las cenizas y que gracias a haber recuperado su estatus jurídico tiene la capacidad plena, jurídicamente hablando, para celebrar convenios, acuerdos y, como en este caso, la firma de la revisión salarial que se estableció a partir de aceptar el incremento a los salarios del 3.7%. Por eso es histórica esa asamblea, porque es la muestra contundente para la oligarquía financiera, para este maldito gobierno y sobre todo para el maldito imbécil borracho y el hocicón de Javier Lozano, Felipe Calderón y Javier Lozano, que fueron los que pensaban que iban a acabar con nuestra organización. Pero ya dimos muestras de que somos bien nacidos, mexicanos bien nacidos, que reconocemos que esta gran organización será invencible en la medida en que todos sus agremiados sepamos unirnos, sepamos poner por encima de los intereses particulares el interés colectivo de la organización. Y el resultado, ahí está. Existe ya un contrato colectivo de trabajo y con ello entonces se abre el horizonte para todos los agremiados al sindicato, en tanto que los activos
ya sea en la empresa de generación o en la sociedad cooperativa, paulatinamente irán recuperando el estatus económico, el nivel de ingresos que les permita vivir con decoro del producto de su trabajo. Y para los jubilados, la posibilidad de que en todo momento en que nos encontremos en situaciones difíciles, la organización sindical estará defendiendo nuestros intereses. Es decir, solamente hace falta que nos conduzcamos en el marco estatutario y que hagamos acopio de ese mandato de ser fraternos y solidarios para lograr generar la verdadera unidad, para reconocer que si no hay organización sindical no podremos vencer a los enemigos, para reconocer también que como organización sindical es fundamental contar con un comité central íntegro que luche por los intereses de la organización. Y compañeros, me parece que ese gran evento, esa firma de esa revisión salarial, da entonces una muestra más de que nuestro comité central está actuando, que nuestro comité central está cumpliendo su papel y que los destinos de esta organización están siendo atendidos de manera adecuada, de manera puntual, de manera correcta. A nombre de la Comisión de Trabajo, hago un reconocimiento a nuestro Comité Central y de manera particular a nuestro camarada secretario general, en torno del cual la organización seguirá avanzando en unidad. Los convoco al mismo tiempo, compañeros, a que no perdamos el tiempo ni nos desgastemos en política barata, a que ponderemos los resultados que son tangibles y a partir de ahí nos reanimemos a participar dentro de la organización, porque está en juego la integridad de la misma, toda vez que mientras que vamos avanzando para la reinserción laboral, nos estamos enfrentando los jubilados a una campaña brutal que desde los organismos financieros internacionales se ha desatado desde hace buen tiempo para acabar con las conquistas históricas de los jubilados pensionados. Y eso, compañeros, no lo vamos a permitir. Pero será más fácil la lucha, seguros estamos de que podremos vencer si lo hacemos a través de la organización sindical. Es importante entonces, compañeros, que nos reincorporemos a la vida sindical. Es importante entonces, camaradas, que asumamos nuestro compromiso estatutario y cumplamos con todo lo que mandata nuestra ley interna, a efecto de que desde adentro vayamos fortaleciendo la unidad, desde adentro vayamos desterrando a los enemigos de dentro y de fuera de la organización, y sobre todo porque tenemos una tarea fundamental que cumplir, que está a punto de llevarse a cabo. Todavía está pendiente la reinserción laboral de la mayoría de nuestros compañeros de la heroica resistencia, pero también hemos dicho que esa tarea que ya está encauzada la fortaleceremos, la seguiremos apoyando, pero al mismo tiempo atenderemos nuestros propios problemas que como jubilados y jubiladas tenemos, porque es necesario que nos reintegremos a la vida sindical, porque el proyecto del sindicato va más allá de la problemática que tenemos los agremiados al desempeño, porque la intención del gobierno y de la oligarquía es acabar con los derechos, con las conquistas de la clase trabajadora y sobre todo de los jubilados, los pensionados y los adultos mayores.
de lunes, ayer y ahora, veamos lo que dice la prensa. Hay ya información precisa de cómo está causando estragos el recorte al presupuesto. Y eso que todavía se supone que está vigente el de este año. Sin embargo, hagan de cuenta que el gobierno todavía con el mafioso ese de Luis Videgaray pidió prestado a cuenta del presupuesto del año que entra. Y entonces ya traemos un déficit importantísimo de varios miles de millones de pesos para el ejercicio presupuestal que deberá atender todos los rubros que se refiere a las distintas áreas de las actividades económicas y sociales en nuestro país. Y esa circunstancia, entonces, compañeras y compañeros, trae como consecuencia, por ejemplo, lo que va a suceder en el recorte al sector salud, que ni más ni menos es agudizar la crisis que ya existe. Lo que va a suceder en el recorte al sector educativo, que va a ir todavía más a fondo de lo que ya está en crisis la educación en el país. Y va a haber recorte entonces en el sector salud, y entonces el problema para nosotros los jubilados se incrementa. Tenemos muchas tareas que hacer para defendernos de ese golpe y, como hemos dicho, lo podremos lograr en la medida que nos podamos reorganizar y luchar juntos, de tal manera, compañeras y compañeros, que atendiendo el proyecto de trabajo que se lleva puesta en la Comisión de Trabajo, empezamos ya con nuestras asambleas en las divisiones. La semana pasada comentábamos del éxito obtenido en la división de Tuxtepec, y para el día de mañana tenemos nuestra asamblea en la división Pachuca a las 2 de la tarde. Es importante, compañeras y compañeros, mantener este ritmo de trabajo, porque ya experimentamos, vivimos el efecto positivo que significa llegar a los poblados, a las regiones en donde radican compañeros que no asisten frecuentemente por razones de la distancia a este recinto sindical o a las instalaciones nuestras para informarse, para participar en algunos eventos. Estamos seguros que ese trabajo va a rendir frutos, hay buen ánimo, se siente ya que hay mucho interés y sobre todo tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones con todos nuestros compañeros, y eso va ayudándonos a dar ese paso importante que significa la reincorporación a la vida sindical y el cumplimiento con el mandato estatutario. Comentamos también que simultáneamente estaremos llevando a cabo una serie de foros en las localidades, municipios, barrios, colonias, donde radican gran cantidad de compañeros jubilados y jubiladas. Y teníamos programado para el próximo día 27 el primer foro en Lomas de Atizapán. Sin embargo, a partir de la información que nos da la dirección y los acuerdos tomados en la asamblea del pasado lunes,
hay un evento muy importante, hay una marcha a la que la Asamblea acordó que el sindicato debe participar, y entonces, por ese motivo, compañeras y compañeros, les informamos que posponemos nuestro foro en Lomas de Atizapán hasta nuevo aviso. Ya nuestros camaradas que se habían encargado de promover ese foro ya anduvieron volanteando casa por casa, por cierto, un buen trabajo. Reconocemos aquí a nuestros compañeros del grupo de Unidad de Democracia Sindical, el compañero Javier Quintana, que hicieron un trabajo completo, pero que hoy vamos a hacer otro volanteo, ellos mismos se van a encargar, para avisarle a nuestros camaradas que debido a ese evento que programó nuestra dirección sindical y que la Asamblea acordó que debiéramos de participar, entonces no llevaremos a cabo nuestro foro en Atizapán hasta nuevo aviso. Es importante esto, lo decíamos también la semana pasada y en ocasiones anteriores, que todo este programa es susceptible de cambios si sucede lo que ya sucedió en esta ocasión. Si hay un evento que por su importancia debamos atender primero, entonces nos reacomodaremos en las fechas para cumplir con este propósito. Lo que sí es un hecho, compañeras y compañeros, es que este programa de trabajo, este programa de actividades, las vamos a llevar a cabo, y estamos planteando entonces cubrir todos los espacios, y para ello quiero insistir en nuestra convocatoria para que nos puedan acompañar. Para el día de mañana estamos intentando organizarnos para llevar un camión, y podríamos contar con algunos lugares. Estamos calculando que la aportación para cubrir los gastos sería de 140 pesos por jubilado. Esta suerte que tenemos algunos lugares. Al final, todos aquellos compañeros que gusten con la compañera Marta Pérez se pueden anotar y le dan la aportación para garantizar la contratación del camión. Lo que vamos a hacer, compañeras y compañeros, es que lo contratamos y pagamos para no tener problemas después de andar con falta de recursos. Entonces, si garantizamos el día de hoy que se cubren los gastos del camión, lo estaremos contratando nosotros mismos. Ya está hablado con el propietario del mismo y ya estamos en ese entendido. Entonces, les pediría que al final, por favor, quienes gusten acompañarnos a nuestra asamblea en Pachuca el día de mañana, se anoten con la compañera Marta Pérez. La asamblea pasada, que ese es el otro evento que junto con nuestra asamblea del miércoles de la semana pasada nos reubica nuevamente en el ámbito del sindicato, en el ámbito histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se trató de valorar la conveniencia de adherirnos a la Federación Internacional Industrial Global Union. Y de manera muy sencilla conocimos de parte de nuestro camarada secretario de Exterior, primero cómo está integrada, sus estatutos inclusive, y luego la pertinencia de que nuestra organización sindical, en esa perspectiva de integración al movimiento social en todas partes del mundo, valorara
la importancia de adherirnos a esta federación internacional. Y es que yo creo que es muy simple entenderlo, compañeras y compañeros. ¿Qué hacen los dueños del dinero? ¿Qué hacen los burgueses, los capitalistas? ¿Qué hacen los grandes industriales, los grandes empresarios? Tienen sus convenciones, se unen, se reúnen, toman sus acuerdos y delinean la política económica que les garantice continuar explotando a la clase trabajadora. Ellos se organizan a nivel internacional. Justamente lo que los trabajadores tenemos que hacer es organizarnos, y organizarnos también en la misma dimensión, es decir, fomentar lo que se denomina como internacionalismo proletario. Es decir, Marx lanzó la consigna de que proletarios del mundo unidos, es decir, hay que unirnos, compañeras y compañeros, porque el enemigo de clase viene avanzando, y viene avanzando de una manera brutal, que por ejemplo en nuestra patria ya tenemos que estar lamentando el deterioro terrible de nuestra economía. No tiene una semana que estábamos lamentando el incremento a la gasolina, a la electricidad, y ahora resulta que la devaluación del peso llegó a tal grado que está por arriba de los 20 pesos el dólar. Claro, los voceros de la oligarquía salen a decir que no se preocupen, nosotros no compramos en dólares, no nos va a pasar nada. Y ahí empiezan a meterle ruido. Ahí están los esbirros, los que se llevan la gran tajada por seguir engañando al pueblo, diciéndonos que no nos preocupemos, que no pasa nada. Pero nosotros sabemos que justamente es el momento de frenar ya esta embestida, el momento de hacer algo, el momento de salir a protestar, el momento de la participación, porque si no actuamos ahora, compañeras y compañeros, así como le vienen haciendo con esos incrementos, puede llegar el día en que también nos avisen que ya no hay dinero para pagar nuestras jubilaciones y pensiones, porque ese dinero ya solamente alcanza para las pensiones de los expresidentes, de la Suprema Corte de Justicia, los exministros, etc. Y también iba a decir las perras, bueno, el perro de López Portillo, en donde con cargo al erario quedan asegurados no solamente las viudas, sobre todo la Xaxia Montenegro, que ella tenía otro modus vivendi, pero ahora resulta que si fallecen los beneficiarios de Miguel de la Madrid o de López Portillo, tenemos que pagarles a los beneficiarios, tenemos que pagarles millones de pesos mensuales, más de 20 millones de pesos mensuales, con cargo al erario. No solamente entonces las pensiones. Y veamos en los recortes presupuestales. Así creo que los del Congreso de la Unión hicieron un ajuste a su salario, creo que se bajaron 100 pesos. Sí, pobrecitos, bueno, ya hicieron su sacrificio. Vean cómo se maneja la oligarquía, y entonces todos ellos actúan en contubernio
para controlar la inconformidad social, para no permitir que los trabajadores, que los estudiantes, que los maestros protesten y sobre todo avancen en la lucha defendiendo sus intereses. En ese panorama, en esa circunstancia nos encontramos las y los jubilados agremiados al SME. Y aunque ahorita por lo menos está la propuesta para que en el ramo 19 se asigne presupuesto para el pago de nuestras catorcenas durante 2017, todavía falta saber qué decide el Congreso, la Cámara de Diputados primero y después en revisión para ratificar o modificar la Cámara de Senadores. De repente se les puede ocurrir que es mucho dinero, porque también hay periodicazos en el sentido de que ¿cómo le costamos al pueblo los jubilados? Aunque no nos mencionan directamente, sí mencionan al sector eléctrico. Y a nosotros no nos mencionan porque piensan que ya estamos acabados, porque estamos dependiendo exclusivamente del artículo 5 del maldito decreto. Y ese artículo 5 dice que se nos pagará, pero siempre y cuando haya presupuesto para ello. Entonces estamos en manos del Congreso, estamos en manos de la oligarquía, y esa es la razón por la que insistimos en que tenemos que volcarnos a retomar la fuerza, a reorganizar la fuerza para alcanzar nuestro objetivo. Y el objetivo, compañeras y compañeros, no es solamente defender nuestros derechos adquiridos como jubilados de Luz y Fuerza del Centro o como jubilados del Convenio Marco. Nuestro objetivo es defender a la patria misma, porque con la Asamblea Nacional de Usuarios tenemos el compromiso de impulsar la iniciativa de ley para que la energía eléctrica se considere un derecho humano. Tenemos, por el otro lado, que hacer lo necesario para lograr reestatizar los fondos de pensiones y arrebatárselos a los malditos banqueros que son los dueños de las afores. Tenemos que defender la contratación colectiva, la libertad sindical, y por eso es importante que impulsemos los trabajos también de la nueva Central de Trabajadores. Y tenemos, compañeras y compañeros, que impulsar el Gran Frente Nacional en defensa de las jubilaciones, las pensiones y los derechos de los adultos mayores. Y para ello, compañeras y compañeros, igual que ese acuerdo que se tomó el lunes pasado, de que la organización ya pertenece a la Industrial Global Union, a esta federación internacional, también logremos que a nivel nacional los jubilados, pensionados y adultos mayores se incorporen a estos instrumentos de lucha, porque la lucha es contra la oligarquía financiera internacional. Y entonces sí hace falta que el internacionalismo proletario cobre vigencia, se actualice y luchemos juntos, camaradas, porque estamos seriamente amenazados. Esperamos que el día 28, que la próxima semana, en este auditorio, a partir de las 12 del día, este auditorio, este pletórico de jubilados, pensionados y adultos mayores, celebrando el 4º Congreso de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que con motivo del 10º aniversario de la Confederación vamos a llevar a cabo, y vamos a demostrar que el SME sigue siendo el mejor anfitrión
no solamente por la calidez que ofrece a quienes nos visitan, sino porque somos punta de lanza en estas tareas, en esta lucha que hemos emprendido ya en defensa de la organización sindical y como jubilados de nuestros derechos adquiridos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.